Bueno, es una alegría compartir de nuevo con todos y con todos los que nos están viendo en esta serie ya que va por el capítulo 15, en la cual estamos invitando a personas, a líderes de experiencias que son inspiradoras para construir nuevos procesos de educación en el mundo. Entonces, estamos muy contentos de continuar este viaje. Hemos tenido diversidad de temas, diversidad de personas, también de edades, de inclinaciones. Ha sido como muy variopinto la serie de personas que han estado con nosotros y es una alegría siempre poder compartir y intercambiar conocimientos a través de estas redes, que para eso también pues dan esa posibilidad de tejer como comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso invitamos hoy a Gustavo Calabró. Bienvenido, Gustavo. Hola Andrés, gracias, bienvenida. Gracias por invitarme a tu programa, a las entrevistas. Así que sí, ahora estamos transmitiendo un argentino desde Barcelona, del otro lado del charco. Sí, con Gustavo nos conocimos hace poco, estuvimos conversando, pues ya en esta conversación nos daremos cuenta pues lo que hace y de dónde viene y todas estas cosas, pero algo muy bonito es que hay mucha sincronía y convergencia con lo que también desde este proyecto naciente pues se está desarrollando, como que tratar de tejer una comunidad más robusta con personas que comparten pues una visión y una visión de pensamiento. Entonces, para empezar a introducir a Gustavo en esta conversación y a sus proyectos, pues me gustaría que nos comentaras un poco aquellas experiencias previas a lo que vamos a hablar hoy, que es el Club PIB de Práctica Integral de Vida, a sus maestros, ¿cierto? Sus aprendizajes previos y a sus comunidades previas que te hacen ser lo que eres. Entonces hablemos un poquito, Gustavo, de esa experiencia tuya en relación a este campo. Sí, muy bien, gracias Andrés. Bueno, a ver, yo como dije antes, nací en Argentina. La verdad es que mi infancia, yo era el clásico niñito gordito, rubito, y que se la pasaba mucho tiempo riéndose. Y tengo que reconocer un poco, como dice mi amigo astrólogo, que tengo una carta fácil de vivir. Fácil de vivir, déjame aclarar, es en el sentido de sentimientos y emociones. No, he tenido un hogar pues bien estructurado, mis padres todavía siguen casados después de 60 años, 3 hermanos, somos en total. Y la verdad es que la infancia la recuerdo como un momento feliz y pues agradable, sin problemas. Con 12 años nos trasladamos a España y ahí sí hay un poco una ruptura, un cambio. Está empezando la adolescencia, la gente no se llegaba a reír, pero yo me esforzaba un poco en hablar así a lo español, ¿sabes? Para que no se notara. Y ahora lo que tengo es una mezcla de argentino con mexicano, luego contaré mi etapa por ahí en México, con español, ¿no? Y ahora un poquito de catalán, porque estoy viviendo en Barcelona desde hace muchos años. Y bueno, fue un poquito esa etapa. Con 12 años nos venimos a Madrid. Ahí paso un tiempo, una experiencia interesante, que es cuando vivíamos en comunidad, una comunidad de vecinos, donde compartíamos piscina y jugábamos todos ahí juntos. Me acuerdo que hacíamos fiestas, nos veíamos cada día en la piscina, hacíamos partidos de béisbol, distintas actividades. Y fue una experiencia muy bonita de convivencia en comunidad. Creo que fue mi primer acercamiento y donde vi las ventajas que tenía vivir en comunidad, ¿no? Una comunidad de propietarios, como pueden haber muchas, en las que comparten piscina, pero había muy buen ambiente entre todos los que estábamos ahí, ¿no? Entonces, jugamos partidos de ping-pong también, bueno, una etapa muy agradable, ¿no? Con 18 años me voy a Barcelona, ahí hago primero psicología y diseño industrial. Lo dejo y luego me voy a diseño industrial. Pero en psicología leo un libro que me marcó mucho, que es el libro Walden 2 de Skinner. Skinner, para el que no sepa, es el padre del conductismo, B.F. Skinner.
fue el primero que investigó, después de Pavlov, que hizo la conducta refleja, él estudió la conducta operante. La conducta refleja es aquella que no nos damos cuenta y se hace automáticamente, como la salivación o el reflejo al golpearnos en la rodilla. Y la conducta operante es la que tiene un estímulo antecedente, la emisión de la conducta y el reforzamiento. Eso es lo que se llama una contingencia, ¿no? Entonces, es el resto de conductas voluntarias, ¿no? Digo voluntariamente entre comillas porque depende de un disparador anterior y un anhelo, y depende de que la conducta después se refuerce. O sea, entonces, descubrí una cosa muy interesante de Skinner, es que cualquier evento posterior a la conducta que sea agradable aumenta la probabilidad de que la conducta se dé. Y cualquier evento desagradable hace que la conducta disminuya la probabilidad de que se dé, ¿no? En función de lo agradable que sea, hará que el cuerpo vuelva a buscarlo, o si no, intentará evitarlo, ¿no? Eso lo estudió muy bien, lo midió con palomas y ratones, y bueno, hizo un buen avance al estudio de la conducta, ¿no? Y eso es algo que está funcionando en todo momento. O sea, queramos o no, muchas veces nos creemos más libres de lo que somos. Skinner tiene un libro, Más allá de la libertad y la dignidad, que habla justo de ese punto, ¿no? Que en realidad hasta qué punto somos libres si estamos condicionados por lo que ocurre después de emitir la conducta, ¿no? O sea, que una cosa es agradable. Ahora, los animales evidentemente están más esclavos a ese patrón, y el ser humano tiene la capacidad de emitir hacer una conducta desagradable porque a largo plazo va a conseguir algo mejor. Por ejemplo, estudiar una carrera es aversivo, es molesto, pero si a los 5 años obtendré el título y hasta cierto punto tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, y después de allí, de esto, tuve una etapa de 8 años, desde los 22 a los 30 años, que fui a Los Horcones. Tú me preguntabas por maestros, y ahí en Los Horcones, en una comunidad tipo Walden 2, ese fue uno de los maestros importantes que me marcó mucho. Ya era una vida en comunidad donde estaban practicando lo que Skinner había puesto en su novela, ¿no? Éramos 30 personas donde compartíamos, pues, cada uno tenía su casa, pero compartíamos comedor, incluso la ropa, teníamos una organización del trabajo muy bien estructurada. Ahí aprendí también a estar con chicos autistas y con síndrome de Down, porque ahí los cuidábamos. Nos acompañaba en todo momento al lado de nosotros, y era la forma en la que aprendían. Y bueno, ahí se trabajaba mucho en base al conductismo, ¿no? Ahí tenían programas de enseñar a los niños a leer desde muy pequeñito. Utilizaban a nivel anecdótico. Tenías, por ejemplo, ahora no sé bien a qué edad empiezan a aprender, pero quizás no sé si a los 4 o 5 años. Ahí creo que era 1 o 2 años antes, ¿no? A los 3 años, ¿no? Y los sentabas con unas letras en grande, entonces le enseñabas el sonido. Y teníamos ahí en México estaban los Frutilupis, no sé si en Colombia existen estos, son dulcecitos así de Kellogg's. Entonces, por cada vez que emitía bien un sonido, pues le dabas un caramelito de esos, un cereal de esos, ¿no? Entonces el niño encantado, y con tal de estar aprendiendo ahí, y conseguías pues que iba haciendo sonidos, frases, y componiendo y aprendiendo a leer mucho antes que el sistema tradicional de la escuela. Que, a ver, niños, venga, repetir la letra A, sin utilizar el reforzador. O sea, era simplemente para que un reforzador negativo para que la profesora no te regañara. En este caso usamos reforzamiento positivo, que es obtener algo agradable, ¿no? Y bueno, ahí aprendí mucho conducta. Hacíamos también reuniones donde nos juntábamos, cada uno decías qué cosa te gusta y qué cosa no te gusta del otro, con lo cual era muy bueno porque tenía feedback de tus compañeros, y aprendes a modelar la conducta tuya, pues ir aprendiendo a tomar conciencia de la respuesta de las otras personas, ¿no? A los 30 años me voy de México, dejo la comunidad, me caso ahí con lo que ahora es mi ex, pero fue mi mujer durante 21 años, con ella, que era mexicana. Una pequeña paréntesis, ahí en la comunidad vivíamos de educar a los chicos estos con problemas, autistas o con síndrome de Down, pero también elaboramos productos naturales, ¿no?
Hacíamos queso, yogur, horneábamos, teníamos un huerto y dábamos cursos de verano. Entonces, esto fue importante para la segunda etapa. Cuando nos salimos de ahí, me vengo con mi hija de 1 año y medio a España, a Barcelona, que es donde estaban mis padres. Decidimos poner una empresa de alimentos ecológicos. Después de trabajar un tiempo en un bar para sacar un poquito de dinero, comenzamos en un localcito pequeñito. Era tan pequeño que me acuerdo que la encargada de sanidad, que venía a hacer una inspección para ver si nos daba el alta, cuando llegó ahí y vi un local, no sé, pues más pequeño que un salón de una casa, ¿no? La mitad. Y me dijo, oye, ¿estáis seguros que queréis hacer esto aquí? O sea, ponernos a fabricar hamburguesas vegetales. Y dice, ¿por qué no ponéis una peluquería, no? Y a mí me hizo gracia y digo, no, oye, te estamos dando de alta esto, no me cambies de actividad, ¿no? Y total que, bueno, empezamos muy pequeñito. En un comienzo hacíamos croquetas. ¿Conoces las croquetas? ¿No? Que son cilindritos empanizados. Los hacíamos ecológicos y los vendíamos en las tiendas naturales de la zona, ¿no? Y luego, pues ya empezamos de ese local, pasamos ese que tenía 30 metros cuadrados a uno de 110. Después de ahí pasamos un local de 330 metros cuadrados en otra ubicación. Y el último ubicación fue hace unos 7 años que nos trasladamos a un local que tiene 1.100 metros. O sea, bueno, fuimos creciendo, ¿no? 6 años atrás, pues yo me divorcio, al final la relación fue yendo mal, tengo tres hijos, mi hija mayor tiene 25 años y bueno, ahora he restablecido a los 2 años pues una relación con la pareja que estoy ahora, que llevamos 6 años. Así en ese sentido, a nivel de pareja, pues estoy muy, muy satisfecho. Pero en ese inter que a los 42 años, en esta etapa en Nutrialiment, me pasa algo curioso. Estamos viviendo en el campo y después de comer, sobre todo los fines de semana, y eso me iba a dar una vueltecita por ahí, la mayoría de las veces salía solo, ¿no? Y en ese momento pues tenía una buena empresa y me sentía satisfecho a nivel económico, satisfecho a nivel de impacto, que estaba ofreciendo productos ecológicos y naturales. Tenía también pues un buen coche, una buena casa, 3 hijos, aún ahí estaba todavía bien con mi ex en la relación, pero me di cuenta que todo lo que había luchado durante esos 40 años, pues esto fue más o menos a los 42, así, no me terminaba de llenar. A ver, no quiero decir que esto no lo fuera a tirar o no fuera necesario. O sea, completaba una parte de mí, lo que luego entendí que eran las necesidades del ser, pero me faltaba algo más. Y en aquel entonces cayó el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, y digamos que fue otro hito importante en mi vida, ¿no? Fue descubrir que eso que yo sentía al caminar, pues cuando salía a caminar en esos momentos mirando la naturaleza, hay que decir que yo soy Tauro, ¿no? Y a mí el tema del viento, el aire, la naturaleza, tengo una sensibilidad especial y me atrae, me relajo, ¿no? Entonces empecé a entender ese concepto de lo que es fluir, o sea, me di cuenta que lo que hablaban las filosofías perennes, esto a posteriori, era ese flujo no era más que estar en ese estado que se produce cuando estoy entre pensamiento y pensamiento, ¿no? Ese estado como de vacío, de un vacío lleno, digamos, en el que no necesitas nada más, pero tampoco estás pensando en el pasado ni en lo que vas a hacer luego, sino es esa plenitud que tiene el presente, ¿no? Y yo pues lo sentía y hoy en día cuando lo siento principalmente es en esos momentos de contacto con la naturaleza, ¿no? Es estar simplemente en el yo testigo de sentirlo, ¿no? Y ahí me marcó también otro inicio en empezar a descubrir, digamos que puede ser otro tercer maestro, si hablamos de la vida desde los maestros. Empecé entonces a ver otros autores dentro de esta línea, ¿no? Me junté en un grupo Advaita que había por aquí, que nos reuníamos una vez cada 15 días y hablamos de charlas en esa línea, Advaita Vedanta. Conocí a Seiya, que es colombiano, pero que está alojado aquí, vive en Barcelona, un maestro de por ahí. Y bueno, hice una formación en la Escuela Transpersonal de Madrid,
se llama Escuela de Desarrollo Transpersonal, la EDT, una formación de 2 años, muy, muy completa, en la que yo quería saber qué es eso de lo transpersonal. Pero sin embargo, después cuando me acercaba a algunas corrientes, veía que alguna línea de lo transpersonal no me terminaba de encajar. Y me explico un poco, porque claro, dentro de lo espiritual es una amalgama donde ahí puedes meter de todo, ¿no? Todo cabe, ¿no? Y a mí me gustaba la versión que dentro de los estudios de esta escuela conocí a Wilber, y me gustó bien ese enfoque que tiene Wilber y también que tiene el budismo, que creo que está bastante occidentalizado, que lo han traído aquí y le han quitado en general a una rama del budismo toda esa parte de la decoración, porque hay ramas budistas que sí, que siguen mucho, yo que sé, al dios del elefante de las 3 trompas o no sé qué, y tiene una parte más de adoración, pero el budismo de Buda en sí, de las enseñanzas primarias de él, son muy simples, muy pragmáticas, ¿no? El octuple sendero, las 4 verdades nobles, y todas muy, muy prácticas y claras, ¿no? Y esa es la visión que me gustó de lo transpersonal. Y ahí, Andrés, fui donde conocí a Wilber, empecé a leer varios libros de él y me fascinó tremendamente la simplicidad de estos 5 elementos, ¿no? Cómo encontró 5 gafas en las cuales podemos interpretar la realidad, ¿no? Las tipologías, los estados, las inteligencias, los cuadrantes y los niveles, ¿vale? Y de esa forma podías meter cualquier disciplina, yo qué sé, la medicina, la arquitectura, la abogacía, disciplinas que no tienen nada que ver entre sí, podías ir definiendo cuál es la tipología de un elemento y podías tener un lenguaje común en el cual los científicos, investigadores, incluso ramas espirituales o de prácticas espirituales podían hablar un mismo lenguaje, ¿no? Y esa parte me encantó porque tengo que decirte, desde los 12 años siempre he estado leyendo libros de autoayuda, ¿no? El primero fue Tus zonas erróneas y he leído tantas cosas que al final pasa, ¿no? Que después te vas dando cuenta, los lazos entre sí, te vas dando cuenta que todo se parece, ¿no? Todos te hablan de productividad, todos te hablan de esa parte más física, esa parte más emocional, de los aspectos más mentales y aspectos más espirituales, ¿no? Y te das cuenta que cambian las palabras, pero es la misma estructura, ¿no? Incluso dentro de la rama espiritual pues está lo que se llama la filosofía perenne, con lo cual todas las religiones y filosofías profundas pues hablan del mismo concepto, ¿no? Y bueno, entonces a partir de ahí, digamos, ya estamos, digamos, esto fue hace unos 7 años, 7, 8 años que conozco a Wilber, me dio muy fuerte, o sea, de leer a tope de esto, me fui acercando a gente que iba conociendo esto, los que estaban en España, a Joan Humbert, a Alejandro Vilar, y otros de Latinoamérica también. Y después hubieron un par de formaciones, bueno, 3 más, una me he formado como coach también, también he hecho unos estudios sobre bienestar integral en la Academia de Bienestar Integral de Estados Unidos, la HCA, que es Happiness Study Academy, y he hecho una formación también en Argentina online sobre las terapias de tercera generación, en concreto del ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y mis aspectos formativos pasan principales por esta línea, por esto que te cuento, y son los que me han ido pues marcando este camino, ¿no? Tú mencionabas antes lo del Club PIB. Club PIB es en lo que comenzamos, digamos que 4 años atrás con Joan Humbert empezamos a hacer lo que es la comunidad integral. Entonces hicimos una página web donde tú podías inscribirte y dábamos unos talleres sencillos sobre módulos de la práctica integral de vida, ¿no? Desde aquel entonces, y bueno, y toda mi vida siempre he sido muy pragmático. O sea, todos los libros que leía siempre he querido aterrizarlos y llevarlos a la práctica y no solo acumular libros por acumular, ¿no?
Y a partir de allí empezamos a dar unos talleres. Al rato Joan pues se sale y me junto con Inmaculada Martínez de aquí de España, Diana Murillo, ella es colombiana peruana, luego con Joan Coefli de México y Giancarlos de Perú. Entonces nos juntamos y hacemos esto que es el Club PIB. ¿Qué es el Club PIB? El Club PIB es un acrónimo de Práctica Integral de Vida. Entonces es el club para la práctica integral de vida. ¿Qué es la práctica integral de vida? Pues el término lo deja bastante claro. O sea, por un lado se entiende que hay que hacer una práctica, o sea, hay que practicar para podernos desarrollar. Dentro de Wilber habla de 5 elementos. O sea, por un lado, crecer, por otro lado, despertar, por otro lado, crecer, despertar, mostrarnos y ¿cuál me dijo? Y el de la sombra, o sea, trabajar con la sombra, que él lo llama limpiar. Estos 4 elementos son los que trabaja la práctica integral de vida, ¿no? Entonces, para conseguir este despertar, limpiar, crecer y esto, pues partimos de que hay que hacer práctica. O sea, no es una cosa que tenga por ósmosis ni simplemente con leer. Leer podría ser una práctica, ¿no? Pero una más. Entonces se divide en módulos. Se sabe que el ser humano, hay prácticas de cuerpo, prácticas emocionales, y eso lo hemos aterrizado en el Club PIB. O sea, en el Club de la Práctica Integral de Vida hablamos de integral porque se trabaja estos 5 módulos y ponemos el módulo de las relaciones también. Se trabaja a nivel integral y es de vida, la V de vida, porque es una cosa que no sirve con que lo hagas una vez ni un fin de semana, ni asistas al mejor taller del mundo intensivo, como te lo quieran vender. O sea, la práctica y el desarrollo y el despertar es un trabajo que te acompaña a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, de ahí viene lo que es práctica integral a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, en el club partimos de ese concepto, ¿no? Como estamos bombardeados, Andrés, continuamente por estímulos que te llevan justo al opuesto, o sea, a hacer las cosas a corto plazo, a no esforzarte, no practiques, aquí vive la vida y vive la vida, sigue tus instintos, ¿sabes? En lugar de practicar y esforzarte para conseguir cosas mejor y hacer cosas cortitas, a talleres cortos y pensar que en este taller te transformarás y conseguirás tal cosa, ¿no? Vas a ese taller, te das cuenta, te dura 3 días, te dura lo que te acerques a tu familia o a tu suegra o el tiempo que estés ahí. Ahí desaparece toda esa iluminación o ese conocimiento que adquirimos en el taller de fin de semana intensivo con el mejor gurú importado de la India, ¿no? Y entonces, bueno, al final descubrimos esto. Entonces, ¿qué es la práctica? El club dado que es difícil y es muy fácil distraerse, irte por otro camino, qué mejor que recorrer este camino de transformación, o quizás no transformación, pero de cambio día a día. La transformación te llega a los 10 años. Ahí en el Club de la PIL hablamos de señeros, o sea, personas que hablamos de 10 años, de decenios. O sea, no hay cambios, o sea, oye, Gustavo, ¿quieres cambiar? O Andrés, ¿quieres cambiar? Vale, pues estamos en el 2022, vamos a hacer un programa para cambiar al 2033, ¿no? Hablamos así, o sea, no buscamos etapas, periodos largos, ¿no? Y qué mejor que hacerlo en grupo, o sea, porque te apoyas, somos seres gregarios, el pertenecer en grupos de win-win, de apoyarnos entre nosotros, es el camino, ¿no? Sí, me parece muy interesante todo lo que cuentas. A propósito, parte de esta primera pregunta es una práctica pedagógica que yo siempre intento realizar porque permite a las personas, incluso trabajo mucho con personas que están en el campo de la educación, integrar su historia de vida. Creo que el integrar lo que hemos sido, las comunidades a las que pertenecemos, los maestros, con un invitado previo, con Fernando, hablábamos, como la autobiografía pedagógica es muy importante como herramienta integradora de aquellas cosas que hemos amado, que hemos conquistado, que hemos visto, incluso también
qué hemos fallado, ¿cierto? Porque en el aprendizaje de la vida se aprende también mucho de las situaciones difíciles. Entonces, este ejercicio del que tú cuentas y cómo llegas a estas visiones integrativas para mí, yo también hace 10 años tuve el recuerdo de haber encontrado con esta filosofía, y para mí también fue un espacio muy bello porque me permitió reconocerme ahí en toda mi trayectoria de vida, porque pues yo al principio fui una persona muy deportista, casi llego al fútbol profesional, fue como una primera ruta y fui nadador casi toda mi juventud. Quiere decir, estuve muy implicado en la parte deportiva, en la disciplina deportiva, y eso ahorita pues lo veo ya con unos nuevos ojos, y ver todo lo que yo soy pues se debe mucho a esas prácticas, pero que no estaban todavía integradas. Cuando yo leo Wilber, entonces me conecta también esa otra faceta que también es parte mía, que es la parte intelectual. Siempre he sido muy apasionado por la búsqueda del conocimiento, por ser autodidacta desde muy pequeño, ¿cierto? Previo mucho tiempo he estado muy apasionado como leyendo literatura, filosofía, y ya últimamente como las tradiciones místicas también de Oriente y de Occidente. Empecé como mucho como en esa fascinación a encontrarme con eso. Pero entonces ha sido como también un camino muy, muy curioso, el camino de la vida, pero llega este momento y llega esta visión y dicen, pero mira, esto es importante seguirlo cultivando, seguir sin excluir un campo, integrándolos de mejores maneras, y para mí fue como un insight muy grande encontrarme con estos, y posteriormente pues con toda la comunidad hispana y latina que es maravilloso, como tú lo decías, como para cambiar cosas en uno, pues estar en comunidades donde se esté fortaleciendo eso en lo que uno se quiere convertir y transformar, y entonces ha sido muy importante también. Y claro, honro también mucho el trabajo de Terry Patten, una gratitud infinita con Terry, su trabajo de práctica integral de vida, que también tuve la oportunidad de conocerlo acá en Bogotá en el encuentro de Hispanoamérica, y fue muy bello encontrarme ese ser tan bello, tan inspirador, tan profundo, que encarnaba todo eso que la práctica integral de vida estaba. Era un ser como con mucha suavidad, con mucha agudeza también en su inteligencia, y también acompañando últimamente a muchos proyectos de transformación. Y cuando leí del libro de la República del Corazón, me hizo sentir la necesidad otra vez de retomar esas comunidades intencionales, transformadoras, y es algo que he visto que es muy interesante y muy potente. Aquellas personas que, apropiando estas visiones filosóficas, pues lo llevan a campos concretos de la alimentación o de la ciencia o del arte. Creo que eso es lo que le da vida también a este movimiento integral. Todas las aplicaciones que se hagan en todos los frentes, y no pues quedarnos repitiendo la teoría, sino que yo creo que lo que hace Terry en ese trabajo, también en un lenguaje más sencillo, acercándolo a un público más amplio, es un trabajo que para mí me abrió, y ahí empecé a conocer también otras prácticas del arte sutil y que el qigong, y empezar a integrarlos y a practicarlos, y cuando ya lo integraba un poco en mí, poderlo también practicar con otros en espacios educativos en los que yo me muevo. Entonces para mí también fue como un gran encuentro, y ahorita ese encuentro pues se viene manifestando pues a partir de estos otros nuevos encuentros, también el trabajo de Diane Hamilton alrededor de las conversaciones compasivas, y ver desde lo que está haciendo como, por ejemplo, el mismo filósofo político Hansi Freignant, ya como más de la comunidad integral europea. También para mí haber leído los dos libros de él, de Listening Society y de Nordic Ideology, para mí también fue como una transformación muy grande, de empezar a darme cuenta de que podíamos empezar a hacer una convergencia de las comunidades creativas y a reencantarnos incluso con los mundos posmodernos, que tanto la comunidad integral de pronto critica muy permanentemente. Como que he empezado a ver cómo podemos empezar a crear una convergencia mayor sin quedarnos en los sesgos y en las cosas pequeñas, sino más de corazón a corazón, y en una humanidad más integrativa, que yo creo que pues estos marcos nos deben servir para ser más solidarios con todas aquellas personas que están trabajando también por cambios personales y planetarios. Entonces ha sido como una serie de insight
Y me gustaría, para seguir hablando, Gustavo, en esto de la práctica integral de vida, que nos contaras un poco cómo funcionan estos grupos, cómo son las herramientas que están trabajando, un poco también tus prácticas actuales integrales de vida y que habláramos como en esa senda de diálogo. Perfecto. Sí, ahora que mencionabas a Terry Patten, este fue una persona que trabajó bueno, es el autor, junto con otros 3 más, del libro de la práctica integral de vida que hemos mencionado. Y los últimos años, Terry Patten se volcó más, no tanto a la práctica individual, sino a la práctica en grupos. Y ahí lo habla en su libro La revolución del... ¿cómo es? La revolución del... que mencionaste antes. Él trabajaba con gente que hacía trabajo social, los integraba y les ayudaba a hacer ese trabajo más social. Es decir, que Terry Patten después se centró más en los cuadrantes derechos y ayudando a grupos de transformación social, con lo cual es una cosa muy, muy interesante que me gustaba mucho de Terry Patten. Y dejó un poco lo que es la práctica integral de vida a nivel individual, ¿no? O quizás como un elemento más, pero no el elemento principal. Y entonces, bueno, después me preguntabas por el Club PIB. Actualmente tenemos lo que son unos pequeños talleres, pero los talleres son unos talleres, es como una pequeña excusa para estar juntos. Son talleres sencillitos en los cuales nos vemos una vez al mes durante 9 meses, o sea, lo alargamos durante casi un año lectivo. Y después tenemos encuentros semanales de práctica. Entonces tenemos lo que es el teatro de las emociones, donde trabajamos la inteligencia emocional, que lo da Diana. Tenemos el café intelectual, que lo da John Humbert. En este se trabaja la parte cognitiva, la inteligencia cognitiva. Y tenemos lo que es el dojo espiritual, que lo da Giancarlos, y aquí trabajamos toda la parte espiritual. Nos faltaría la parte, digamos, el gimnasio del cuerpo para completar las 4 áreas principales. Entonces, tenemos 2 pequeños encuentros más a nivel teórico, la parte práctica semanal, y ahora estamos desarrollando una nueva actividad que esta va a ser más de compromiso, que serán los grupos de práctica integral de propósitos. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos vamos a juntar toda la gente que quiera participar en este proyecto. Quiero aclarar que el Club PIB es una escuela que se está haciendo conforme estamos investigando y trabajando conforme lo vamos haciendo. O sea, aquí no podemos inspirarnos en nada porque no hay nada hecho, ¿no? O sea, aquí es caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y entonces, uno de los experimentos, las cosas que queremos hacer serían grupos de cambio, grupos autónomos, utilizando el modelo de las empresas TIL, de las empresas Esmeralda, que se gestionan en grupitos entre 5 y 10 personas, autogestionadas. Haremos, digamos, como una especie de ronda de sueños, donde a ver cuáles son los propósitos de cada uno. Uno dirá, pues yo quiero adelgazar, otro, pues yo quiero limpiar el río de mi pueblo, otro yo quiero pues crear un curso de no sé qué, otro yo quiero diseñar ropa, lo que quiera cada uno. Entonces buscamos grupos de afinidad. A lo mejor uno quiere hacer ropa y otro quiere hacer cajas de cartón, ¿no? Pero eso se pueden juntar dentro del propósito de emprendeduría. Otros dentro del trabajo en el cuerpo, otros de trabajo con las emociones, pues me quiero llevar mejor con mis hijos o con tal. Entonces hacer grupos con el mismo propósito, ¿vale? Entonces, esos grupos se autogestionarán, en el cual se pondrán objetivos para hacer. Habrá un moderador en el grupo para ver si están consiguiendo objetivos. Utilizaremos tecnologías actuales como registrar en alguna aplicación donde tú puedas ir viendo, si por ejemplo estamos tú y yo, pues yo he visto que Andrés, estamos los dos en un grupo de meditación, por ejemplo, y a mí me cuesta, pero he visto que toda la meditación la has hecho en la mañana, y quieras o no, somos seres gregarios, que nos influencia el otro y nos apoyamos en el otro. Entonces, donde puedas ir viendo, donde el otro lo va haciendo y también el grupo también ejerce una presión positiva y negativa también.
negativa en el sentido de reforzamiento negativo, ¿no? Te dicen, oye, todavía no lo has hecho la práctica, y por no quedar mal con el grupo y que no tengas el tilde, pues vas y practicas. Bueno, utilizar todas las ventajas que tiene el grupo, trabajando con un único propósito, autogestionados. Aquí no hay nadie que se hagan, por ejemplo, si es un grupo con un contexto determinado, que son solteros, pues lo harán de una forma, más avanzados, si son padres de familia, los cuales tienen poco tiempo, se juntarán bajo contextos similares también, o al menos conociendo también el contexto donde vive cada uno. Y eso es una cosa que no existe, yo no he encontrado. Si alguien lo encuentra, que nos deje en los comentarios abajo del vídeo para conocerlo. Y es una cosa que me apasiona, es una cosa que me quita el sueño. O sea, me encanta poder hacer grupos de transformación desde este punto de vista. Porque yo sí soy una persona bastante metódico, y aquí empalmo un poquito con tu pregunta de cuál es mi práctica de vida. En el lado deportivo soy lo opuesto a lo tuyo, Andrés. Soy un poco, me ha costado, no me gusta hacer deporte. Lo he hecho muy grande, ya a los 40 y pico, ya cuando empiezan las arrugas, empiezas a ver que te cuesta ya empezarte a agachar. Y digo, si no hago deporte, ya no. Y sí, y he empezado, y lo que me salvó es que soy un poco metódico, y con lo cual ahora estoy haciendo ejercicios de calistenia 5 veces por semana. He pasado por otras prácticas de caminar, tenis y tal, ir al gimnasio. Al final, como no me gusta tanto el deporte, lo más fácil lo hago en casa, me cambio fácil, y no tengo que trasladarme al gimnasio y otras historias, ¿no? ¿Qué más prácticas tengo? La de la meditación, si me hubieras preguntado quizás hace una semana, te hubiera dicho que lo estoy haciendo continuo. Ahora llevo una semana sin hacerlo, pero no lo retomaré. Hago poquito, entre 15 minutos y media hora. Algunas cosas que tengo clara, y uno de los talleres que damos en el Club de la PIB es basado en hábitos atómicos, es que es más importante hacer una práctica pequeña a no hacerla, ¿no? Y lo importante lo reforzante que es poner una tilde en tu registro, y sabes que no romper la cadena de estarlo haciendo, ¿no? Aunque sea un minuto, me siento, te sientas y cierras los ojos y lo pones. He hecho un minuto, pero has hecho esa pequeña práctica. A nivel del plano emocional, no tengo ninguna práctica dentro de inteligencia cognitiva, pero naturalmente tengo ya una tendencia a observarme mucho y analizarme, ¿no? Y lo que sí he hecho y hago con cierta frecuencia, mínimo una vez al mes, es escribir. Algún momento de bajón, escribo ahí y expreso lo que siento y lo que pienso, y es tremendamente terapéutico, ¿no? De la escritura terapéutica. Y ¿qué me dejo? Después tengo lo que es un diario, pero un diario en el que registro, tengo con un cronograma donde voy poniendo, tengo por cuadritos separado el día, y voy poniendo las actividades que voy haciendo, lo que se llama blockchain, o sea, poner por bloques las actividades. Eso te ayuda a ver que te distraigas menos. Dentro de ese calendario horario que tengo en el día, donde voy poniendo las actividades, han incorporado una cosa que es el salero de las propuestas, de los objetivos, de los valores. Entonces, estoy siguiendo el modelo de valores de Radical Purpose, que es una metodología que os recomiendo, que está basada en necesidades, y te habla que el ser humano tenemos 5 necesidades. Está basado un poco en Maslow, pero lo han mejorado. Por un lado, tenemos las necesidades o valores del ser. Por otro lado, las necesidades o valores de sentido, de buscar sentido a la vida. Por otro lado, las de pertenencia. En la pirámide de Maslow las tiene, la necesidad de pertenencia, de ganar en equipo. Luego, la necesidad de impacto, que esa es una que me costó entender, pero impacto no es en el mal sentido de querer destacar por destacar y para hundir al otro, sino es impactar primero en tu propia vida, es decir, tener una buena autoestima, lo que en psicología se llama autoeficiencia, o sea, tener confianza en que tú vas a lograr lo que vas a hacer. Ese es el impacto, impactar en ti mismo, impactar en tu pareja, en tu familia, que es lo mismo que se llama el liderazgo, pues es esa necesidad de impactar que tenemos, ¿no?
y a la vez impactar en la sociedad y en los otros, ¿no? Y quinto y último elemento es el becoming, el llegar a ser, el devenir, ¿no? Que es otro elemento, pues sería el crecer de la dinámica espiral o el crecer de la visión integral, ¿no? Y estas son 5 valores que luego se subdividen en otros. Entonces, dentro de eso, una cosa muy interesante es que uno se ponga en el día a día, en las actividades, donde yo pongo, por ejemplo, he hecho ejercicio y pongo un salero en donde pongo cosas del ser, pues son las cosas del cuerpo, necesidades fisiológicas. Al rato, no sé, ahora he puesto entrevista y he puesto impacto, ¿no? Porque sé que esta entrevista podría tener impacto en algún otro lado, ¿no? Y es bonito después a lo largo del día ver que puedas desarrollar en la mañana, pues muchas veces paso media hora, una hora en la mañana con mi pareja, pues charlando de cosas, sentimientos, emociones, y es el pertenecer, perteneces al grupo de tu pareja o hablo con mis hijos o con mi familia, mis padres, y la actividad le pones el salero, porque lo que se trata es que todas tus conductas las adereces, le eches el salero de estos propósitos de tu vida, ¿no? O sea, que orienten y que vayan para ahí. Entonces, si cada vez al final del día, cuando haces la práctica de agradecer y ves las cosas que has hecho en el día y has visto que has utilizado estos saleros para aderezar tus acciones, pues te vas a sentir muy bien porque estás trabajando hacia las cosas que te interesan, ¿no? Otra práctica es esa que te acabo de mencionar ahora, la de agradecer en las noches. Eso es tremendamente, sabes que tenemos una tendencia, la otra vez lo hablábamos el día que nos hicimos un encuentro, tú y yo, sobre la tendencia natural del ser humano a verlo todo lo negativo, ¿no? Que es una ventaja evolutiva, gracias a eso estamos aquí, porque el paleolítico, el hombre paleolítico, digamos, que tenía más miedo y pensaba peor ante un ruido, ese era el que sobrevivía. En cambio, el que había un ruido y decía, mira, no pasa nada, y salgo, pues a lo mejor el 90% no pasaba nada, pero una vez iba y se lo comía un mamut, ¿no? Entonces, es esa tendencia que tenemos hacia lo negativo, pues una práctica de agradecimiento es de las cosas más sencillas, y sobre todo si lo haces en pareja, normalmente en la cama antes de dormirnos con mi pareja, decimos, venga, a ver, 3 agradecimientos del día, venga, di tú 3, no sé qué, y decimos cada uno 3 ahí, ¿no? Y aparte es una bonita práctica para hacer en pareja antes de acostarte. Una cosa muy, muy chula que hago dentro del calendario que tengo diario, tengo al final que es la zanahoria del siguiente día, está puesta ahí, hay un dibujito de una zanahoria. Entonces tienes que tener una cosa en la mañana para el día siguiente que sea que te motive, porque la verdad es que yo creo, a mí me pasó por etapas en las que te despiertas muy motivado para hacer cosas, pero la realidad es que el 80-70% de las veces estás medio somnoliento, te quedarías más tiempo si no tienes alguna obligación que hacer. Entonces, el tener claro, el hacer a primera hora de la mañana una actividad que te sea muy reforzante, pues es genial. O sea, esa cosa que quieras hacer, que tienes más ganas, pues déjatela para esa actividad de la mañana. Y también otra cosa que clasifico, aparte de poner este salero, es si es crear o es crear, ¿cómo se llama el otro? O consumir. Pongo CR o CO. Consumir, ¿qué es? Lo que estamos haciendo el 90% del tiempo, estamos consumiendo vídeos, consumiendo libros, consumiendo hoy en día pues todas estas redes sociales, actividades, búsqueda por internet, y crear pues es esa parte que nos cuesta tanto, que evitamos y que tan necesario es para la sociedad, para que podamos impactar, ¿no? Entonces es importante que en el día pongas actividades creativas, aunque supongan esfuerzo, de cualquier índole, no tiene por qué ser de lo que cada uno haga dentro de su especialidad. O sea, puede ser crear productos o crear servicios, ¿no? Cualquier cosa de esas, pero tener una parte en el día a día de crear, porque la sociedad le interesa que seamos consumidores y más ahora que están alargando la adolescencia. Antes aquí en España se iban con 20 años, ahora están yendo con 30 o 35 años de casa, con lo cual se está haciendo eternos adolescentes consumidores, lo cual, pues esa parte de crear, ¿no? Y bueno, esas son un poco a grandes rasgos las prácticas que tengo.
Hay una, y con esto acabo, lo que es Getting Things Done, no sé si conoces, que es, ¿cómo se llama en español? Bueno, es haciendo las cosas, bueno, que consiste en planear, en planificar, en dividir las cosas como en 5 niveles, en la bandeja de entrada, en tareas próximas a hacer, en delegado en espera, o sea, las cosas que están delegadas en espera, y la bandeja de algún día las haré, ¿no? Entonces, subdivides las cosas ahí y es un sistema de gestión de tareas que también es útil que las personas tengan, ¿no? Hay muchos tipos y este es uno de ellos. Bueno, qué alegría todo lo que cuentas. Te iba a preguntar un poco sobre el estado actual del mundo y un poco sobre la pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia tuya y qué de pronto qué nuevos hábitos surgieron o qué nuevas ideas o qué, cómo digieres tú eso que está pasando en el mundo y cómo podríamos usarlo para esta creación de comunidades, que es parte de lo que a nosotros nos interesa? Me gustaría que habláramos un poco de ese contexto más global. Genial, Andrés. Muy bien. Mira, en el tiempo de pandemia, que aquí estuvimos confinados durante 2 años, que creo que fue la mayoría de lo que pasó en la mayoría de los países, sobre todo los latinoamericanos, tuve la suerte o desgracia de que mi actividad, como era de alimentación, era de las pocas que no la cerraron. O sea, se permitía trabajar a empresas de transporte, a las necesidades básicas como de medicina o todo lo que tiene que ver con el tema de la salud, y las empresas de alimentación. O sea, como yo en aquel entonces tenía todavía Nutrialiment, estuve trabajando todo ese periodo. Con lo cual, a nivel económico, pues nos permitió sobrevivir y no pasé ese problema que pasaron muchas familias de tener que cerrar actividades, empresas, porque aquí fue un desastre para muchos autónomos que tuvieron que cerrar bares y que vivían al día a día y pues no podían sostenerlo, ¿no? Y la situación, fíjate, a raíz de la pandemia también he tomado conciencia. Yo era el clásico optimista que decía que la sociedad iba avanzando bien, que íbamos consiguiendo cosas y realmente estamos avanzando. Sin embargo, ahora me estoy dando cuenta que estamos en una etapa especial. O dicho, vamos a hacer una pequeña rebobino un poquito para atrás, y no me quiero alargar mucho en la entrevista. La opresión del más fuerte sobre el pequeño, lo mismo que existe en la naturaleza entre depredadores y otros, existe y existirá siempre, ¿no? Desde las épocas feudales, los señores feudales, a cambio de proteger a la gente, al agricultor y al ganadero que estaban ahí, les protegían con sus propios ejércitos. A cambio pasaban tributos, cada cierto tiempo iban pasando, cada semana, cada mes, por todas las granjas y le decía, oye, pues dame algo, no tengo nada, pues dame una gallina, no sé qué, y si no les daban nada, pues los encarcelaban, ¿no? O sea, entonces siempre existió unas clases donde encargar que proveían algo a los otros, hacían medio un intercambio, pero no nos engañemos, el señor feudal después aprovechaba y era abusivo y era egoísta y lo tiraba desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Todo esto hemos ido avanzando y esa forma de actuar cada vez se ha hecho más sutil y más sutil. Entonces aquí es donde estamos, hemos cambiado la distopía de 1984 a la distopía de un mundo feliz, ¿no? En la cual nosotros ahora, el señor feudal de aquel entonces, ahora son todos estos grandes inversionistas, estos lobbies que tienen mucho dinero y evidentemente se asocian, cualquiera haría lo mismo en su lugar, pero contratan los mejores psicólogos y saben cómo darnos lo que nosotros necesitamos, tanto que lo saben mejor que nosotros. O sea, el algoritmo de Google te conoce a ti y a mí mejor que nosotros mismos, o sea, porque hemos puesto ahí todo lo que hacemos, saben lo que buscamos y todo, entonces nos pueden dar exactamente lo que queremos, incluso pensando nosotros que yo lo hago porque yo quiero, ¿no? Hasta el punto de que sin sentirme oprimido, ¿no? O sea, entonces, ahora se está dando esa paradoja en la cual la tecnología permite un desarrollo mucho más avanzado, también con todas estas la inteligencia artificial, el cambiar partes del órgano del cuerpo, en la cual puedes conseguir superhombres con tecnología mucho más avanzada que un hombre normal.
Entonces, ahora sí, es donde está el problema, porque ahora estamos pidiendo como Soma en el 1984 a las redes sociales, nosotros las alimentamos, las mantenemos y estamos contentos y no queremos que nos quiten eso. Entonces, sí estamos muy despiertos a ver sistemas opresivos como el ruso o el chino, lo que son las opresiones de guantes blancos, pero no vemos las opresiones de guantes, los de guantes negros, pero no vemos las de guantes blancos, que son la OTAN y todos estos sistemas, la comunidad económica, sistemas económicos donde estamos y también nos van controlando en redes sociales y todas estas grandes empresas que controlan o digamos esos 200 millonarios que tienen el 95% del dinero del mundo, que ya sabemos que es así, ¿no? Y esta gente evidentemente no tiene unos escrúpulos y evidentemente no hay que ser muy inteligente ni muy plandémico para darse cuenta de que esa gente va a buscar su propio beneficio. O sea, Apple, que va a querer venderte pues sus móviles y va a hacer sistemas para que se quede obsoleto al año y le compres el nuevo iPhone. Las redes sociales van a intentar que te vuelvas adicto el mayor tiempo posible a Facebook, a Instagram, y como tienen los mejores psicólogos, lo logran y nos conocen perfectamente, lo logran. Entonces, ahí estamos en un momento en que ya no tenemos autocontrol, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo la duda, porque hay una frase que dice un psicólogo, que ahora no me acuerdo el nombre, y dice que el 80% de la población no tenemos la capacidad moral o psicológica de enfrentar a la autoridad. O sea, de tener un discurso diferente al que están programados por los medios de comunicación. Y ya está visto, y eso invito a cualquiera que escuche esto, que lo mire en Internet, el 80 o el 90% de los medios de comunicación más importantes de Latinoamérica, de España, de Europa, están comprados por unos pequeños lobbies que gestionan todo esto, que son la CNN, el New York Times, y detrás hay grandes inversionistas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes las redes sociales, tienes los medios de comunicación comprados, pues evidentemente pones una narrativa oficial, ¿vale? Inventada hacia tus intereses, lo cual es relativamente normal desde un punto de vista egoísta. Entonces, como tienes un 80% de la población que sigue la versión oficial por miedo, por falta de capacidad moral y psicológica, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Que al final pues es fácil manipular y ya no es una masa en la que va pensando, o sea, que ahora el concepto de la democracia, de seguir la mayoría, para mí se me cayó, porque no es una cosa válida, porque la mayoría es relativamente fácilmente manipulable. Fácilmente cuando tienes dueño de los medios de comunicación, de las redes sociales y todo esto, no para una persona, pero esta gente que controla... aunque hay 200 millonarios, hay 15, 20 que son los principales, los que están en empresas armamentísticas, farmacéuticas que mueven millones, y los que están en las .com, ¿no? O sea, estos tres grandes sectores, .com, farmacéuticas y armamento, están entre sí asociadas. Invito a la gente que busque Vanguard Group y el otro se llama BlackRock. Son grupos inversionistas que tienen acciones en Pfizer, en Moderna, tienen acciones en empresas, por ejemplo, aquí en Antena 3, en el Banco BBVA, en el Santander, tienen acciones en empresas de armamento también. O sea, el mismo grupo de inversionistas tienen un tentáculo donde están en varios sectores, ¿no? Con lo cual, hasta que no despertemos y nos demos cuenta que lo que nos dice el periódico, las noticias de las 9 de la noche del noticiero, está en parte manipulado, pues, y también parte de la ciencia, porque si después te fijas, o sea, un científico no puede investigar por su cuenta, o sea, alguien le tiene que pagar los estudios, ¿no? Las investigaciones. Entonces, al final después tienes que ver quién lo paga. Es decir, si Pfizer paga una cosa, pues tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el científico que está ahí no va a decir que eso es va a intentar hacer pequeñas modificaciones porque se debe a esa empresa, ¿no? Si no, enseguida lo sacan y ponen a otro científico. Si es que antes no han pactado cosas, ¿no? Pero vamos a suponer que Pfizer quiere hacer estudios neutrales. El científico ya sabe qué darle a Pfizer para que le vuelva a contratar y pueda seguir manteniendo a su familia, ¿no?
Así que incluso las investigaciones científicas, que son las que nos hemos valido muchos para defender las propuestas de vacunas y cosas, hay que ponernos un poco en entredicho y ver quién financia esas investigaciones, ¿no? Así que en este sentido, bueno, hay que invitar a las personas a cuestionarse, a lo que Jung decía, el proceso de individuación, a aprender a pensar por ti mismo, en lugar de pensar la versión oficial, que es la sencilla. Lo sencillo es: me vacuno, me pongo mascarilla y me encierro en casa. Pero estará bien, o sea, ¿servirá realmente la vacuna? ¿Servirá eso? ¿Habrá otros métodos para hacerlo? Entonces, cuestionarnos cosas. O sea, ¿realmente será Rusia tan malos como parece? ¿O la OTAN estará provocando por abajo para conseguir el hundimiento de tal? O sea, permitirnos el cuestionar en el ámbito personal y sobre todo en el plano social, que cada vez pues nos conocen mejor y nos van dando, bueno, somos más fácilmente manipulables, ¿no? Gracias, Gustavo. Es muy, muy interesante eso de no asumir tan rápidamente una posición, sino por lo menos explorar las posiciones en pugna para mayor niveles de comprensión, que ha pasado mucho, y lo decía también este antropólogo René Girard, que en momentos de crisis, pues es más tentador optar por una posición más de buscar un chivo expiatorio, decía él, como buscar algo como con la cual todo nuestro odio descargarlo frente a algo, pero a veces las cosas no son así como de A o B o blanco y negro, sino que requieren una comprensión mucho más amplia. Incluso también el modelo integral también le invita a uno como a tener más perspectivas y no a quedarse tan fácilmente con una, sino como comprender. Y yo creo que esas perspectivas también, pues también se dan mucho a través de la conversación. Por eso estamos haciendo estos ejercicios, como este tipo de gimnasio de la conversación. Es una práctica poderosísima en tiempos donde vemos que hay mucha polarización, donde ya la capacidad de comunicación y de comprensibilidad quedan al antojo, como también, y como en una condición muy fácil para que pesquen en río revuelto aquellos que quieren crear posverdad, noticias falsas y crear a través de la emocionalidad de las personas para que piensen y favorezcan determinadas cosas. Entonces, como que estas conversaciones también es como nuestro aporte a la democracia, nuestro aporte a profundizar y a escucharnos, porque yo creo que sí, que estoy consciente que estos ejercicios pueden empezar a crear capacidades de una sociedad de la escucha, que permitamos ver perspectivas, escuchar que el otro hable, pero esas habilidades, pues también como las prácticas integrales, se tienen que trabajar y no en una sesión ni en un fin de semana en un retiro, sino que por lo menos unos buenos años de mejorar en estas habilidades. No sé si de pronto has visto, Gustavo, que se están ahorita desarrollando en el mundo los objetivos de desarrollo interior, que curiosamente están muy en relación con lo que tú hablabas de la matriz de Radical Purpose, porque está el ser, el pensar, el relacionar, el colaborar y el drive, como el hacer cambios ya en el mundo. Entonces es muy bonito porque están creando una matriz más sencilla, que es lo que me parece muy interesante también para que esto también pueda tener mayor usabilidad. Es como un lenguaje muy asequible con matrices sistémicas y de pensamiento complejo para crear habilidades interiores y desmenuzarlas un poquito, porque el ser, eso es muy grande. Entonces habilidades de autoconocimiento, mentalidad abierta para el conocer, lo que tiene que ver con la presencia como otra habilidad. Entonces como que van narrando los objetivos, y es algo que yo estoy muy interesado también empezar a divulgar este trabajo, que recoge pues el trabajo con muchos líderes en el mundo. Ahí está Otto Scharmer y todo este trabajo de la teoría U, hay otros líderes, el trabajo de Robert Keegan también alrededor del desarrollo psicológico, y bueno, como que recogen, pero como que también me interesa mucho en esas matrices también, y me pregunto, me gustaría cerrar con esta pregunta también, y cómo la verías tú, porque es parte de mi esfuerzo también en reunir a Latinoamérica, como cuál sería, en esa experiencia que tú has estado en Argentina y ahorita en Europa, la singularidad, digámoslo, de América Latina,
en este contexto integral? Porque hemos visto que ahí ahorita están incluso previos a una gran cumbre mundial integral. De pronto, ¿qué elementos tú verías que le daría al pensamiento latinoamericano o lo que tú has visto en la relación con algunas personas a este nuevo mundo integral? Porque creo que es parte de ese desafío poner también nuestro punto, nuestra singularidad como continente en ese diálogo también con Europa, con Estados Unidos, pero creo que es una pregunta que me estoy haciendo y que quiero como empezar a descubrir. No sé si de pronto tengas algunos atisbos de comprensión de esa comunidad integral latinoamericana. ¿Cuál sería como la particularidad que tú ves ahí? Sí, muy bien. Fíjate, te voy a contar en breve. Dentro de la Academia de Estudios de la Felicidad Integral, había creado, yo soy mucho de grupo, ¿no? Y me gusta pues participar en grupos como lo ya he mencionado. Entonces creé un grupo de WhatsApp para la gente, bueno, más bien el grupo anglosajón ya estaba creado y después creé un grupo para la gente latinoamericana, ¿no? Y era curioso ver cómo en el grupo anglosajón la gente explicaba como muy formal, como muy con cuidado a ver lo que decía, muy desde el plano racional. Hablaban con mucho cuidado de no herir. Y en el otro grupo, que era paralelo, la gente se conocía con la misma antigüedad y se conoce porque todavía permanece. Era una comunicación, es una comunicación mucho más fluida, más suelta, con más emoticonos, más alegre, si quieres menos científica, pero más humano, ¿no? Más acercarse hacia ese otro lado más al pertenecer, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta la diferencia que hay. Y al venir a España y ver al resto de Europa, los nórdicos, por ejemplo, aquí en Europa, tienen fama, pero son muy estructurados y muy avanzados en ese sentido, pero hay pocas relaciones, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprovechar el mundo latino para esos fuertes lazos que tenemos de unión y que todavía se mantienen. Digo todavía porque van cambiando muy rápido. O sea, yo que cuando vuelvo a Argentina o a México, que son mis dos hogares también, porque en México viví 8 años, voy viendo como cada vez antes tenían más hijos, ahora van teniendo menos, como van alargándose el tiempo de independizarse de casa, cada vez se van yendo más tarde, como van cayendo más en videojuegos y encerrarse más la adolescencia. O sea, que vamos camino hacia eso, o sea, que no si nos dormimos y pasan 30, 40 años, vamos a hacer lo que ahora es el mundo anglosajón, ¿no? O parecido a eso, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar esa parte global, o sea, que nuestro trabajo tiene que ser mucho de unión entre personas desde el ámbito un poco más emocional, aprovechar ese lazo de unión afectivo que nos caracteriza a los latinoamericanos. Luego tenemos una cosa maravillosa que es la lengua, la lengua más hablada del mundo, y tenemos, pues hay como, no sé, ¿cuántos son? 15 países, 20, no sé, países que hablamos la misma lengua, ¿no? Que eso se da en pocas circunstancias, ¿no? Y todos agrupados geográficamente en el mismo lugar. Así que eso es una potencialidad que permite encuentros con facilidad y esto, ¿no? Entonces, aprovechando esta forma de ser del latinoamericano, creo que por ahí es donde tenemos que trabajar con esta tipología. Ahora, saber también que en nivel de desarrollo, justamente estamos en niveles quizás un poquito más ámbar o naranja que lo que se puede encontrar en Estados Unidos, en algunos países de Europa o sociedades más desarrolladas, a partir de esa premisa, que tenemos la visión integral muy bien para entender y, bueno, y aprovechar todo eso. O sea, quizás no volcarnos tanto, Andrés, a la parte budista y tal, sino aprovechar la maestría de los chamanes y que tenemos de tribus ancestrales en Latinoamérica, que podemos aprender de ellos, rescatar un poco esa sabiduría también, ¿no? Para la parte más mítica y mágica, ¿no? Evidentemente no nos va a aportar nada. Así que yo lo orientaría por ese lado, el trabajo en Latinoamérica en la visión integral y la práctica. Gracias, Gustavo. Qué alegría todo lo que compartiste.
Quisiera irme ya con la última cuestión. Ahorita en Colombia me cuentan en educación, una pregunta más en relación a la educación. Resultan que los maestros llegan a las instituciones y vienen niños con mayor indisciplina, mayor dispersión de su atención. Parece que los coletazos que deja también pues este tiempo de la pandemia y de la poca socialización, pues rompió un poquito patrones de relacionalidad que ya se tenían construidos, incluso con pocos límites que los padres crearon para ellos en las casas, y parece que hiperconectados, y bueno, parece que están viendo ese acontecer de esas situaciones. De pronto para estos maestros que están y que de pronto, como estamos en los diálogos de educación, tú desde tu experiencia con estas prácticas integrales para el bienestar emocional, podrías ofrecerles como algunos tips para que ellos dentro de estos entornos puedan pues desarrollar algunas prácticas que puedan ser útiles en este momento. Es que, a ver, la educación tradicional está tan atrasada. Hay una foto que corre ahí por internet en la que se ve un aula hace 200 años y un aula ahora. Y es igual, o sea, es un pupitre, un niño sentado, un profesor y una pizarra. O sea, y han pasado 200 años y es prácticamente igual. O sea, salvo algún profesor un poquito más de vanguardia que utiliza algún otro sistema. Sin embargo, después tú ves la sociedad hace 200 años, yo qué sé, a lo mejor, o sea, bueno, evidentemente no habían coches y la sociedad cambió muchísimo. Sin embargo, el sistema de educación es el mismo. O sea, y eso es triste, o sea, que no haya evolucionado, ¿no? O sea, que requiere tanto cambio la educación que es difícil habría que darle un giro de 360 grados. Pero bueno, dentro de los profesores que puedan estar escuchando esto, y desde mi humilde opinión, porque yo no soy nada de esto, no soy profesor de escuela, pero yo trabajaría un poco con enseñarle a los niños a hacer algún tipo de práctica. Una cosa que tienen muchos los adolescentes, depende de la de los niños, los adolescentes a partir de 12, 11 años son muy competitivos. Entonces a ellos les gusta eso, de a ver quién me trae esto, o a ver, vamos a hacer una práctica en común durante una semana, pues decirle los buenos días a tu hermano tal, o ayuda a tu madre en alguna cosa y lo subes al Instagram. O sea, tenemos adaptado al lenguaje que ellos utilizan, que no hagan difíciles reacciones largas, que al final a lo mejor en la vida lo va a tener que utilizar. Ahora, si la persona va a ser escritor, sí, pero muy poquitas personas. ¿Sabes? Entonces, adaptar a los medios que utilizan los chavales en su día a día, el profesor tiene que acercarse y ver, oye, que es Instagram, es TikTok, es tal, pues o graba el vídeo chistoso en el cual vas y ayudas a una persona a cruzar la calle, por decir algo, o ayudas en un centro. Entonces, adaptarse al lenguaje de los alumnos, a las herramientas que ellos utilizan para acercarnos a ellos y poner pues, valores positivos desde ese lado, ¿no? Y a la vez pues, poder trabajar con la dirección de la escuela para proponer cambios importantes, como por ejemplo incorporar el mindfulness en la escuela, que eso no es nada marciano, ni nada budista, ni nada religioso, sino simplemente aprender a darte cuenta de lo que haces, como el comer, el estudiar, o sea, tomar conciencia de lo que haces. No hay nada más detrás del mindfulness que es eso. Y bueno, también habría que estructurar, o sea, muchas cosas. ¿Sabes? Yo qué sé, poner los chavales a aprender a elegir pareja, que es algo muy importante, clases de cómo crear tu propia empresa, cómo resolver conflictos con los amigos, clases sobre temas anticonceptivos para no quedar embarazados, tal, cómo hacer amigos, o sea, cosas que los niños van a necesitar, o sea, y esa educación de fábrica, que la que tenemos ahora de la época de la revolución industrial, que había que crear trabajadores y farmacéuticos, o sea, y disciplinas y profesionales, ya no se da, porque cada vez son menos lo que se necesita, y dejar esa educación de hace 100 años y adaptarla a los tiempos actuales, a las necesidades que tienen los chavales, que es cómo me llevo bien, cómo hacer amigos, cómo me he visto bien, ¿por qué no? Pero los chavales están todo el tiempo, mi hijo está bien, este outfit te gusta, estoy bien, esto no sé qué. Enseñarles por qué no vestir bien o lo importante que no es no vestirse bien, ¿no?
pero adaptarse al lenguaje y las necesidades de los chavales, ¿no? Si se puede y tienen posibilidad de generar ese tipo de prácticas o educaciones en el centro educativo. Bueno, gracias, Gustavo. Estaremos siguiendo con esos encuentros y te agradecemos infinitamente por la presencia, por la experiencia y por haber sido tan generoso en este encuentro. Muchas gracias. Yo quería agradecerte a ti, Andrés. Me encanta el trabajo que estás haciendo de difundir, unir al mundo integral o personas que están pensando y planteando una nueva forma de ver el mundo y esto que estás haciendo tú gratuito, acercándolo a todo el mundo, es una labor muy loable y que admiro de ti. Así que aprovecho para agradecerte esta tarea. Bueno.